Adolf Hitler. Es el artífice de uno de los mayores desastres que el mundo haya visto. El líder más fotografiado de principios del siglo XX. Pasaba horas frente a un espejo, practicando diferentes voces. Cada foto es una puesta en escena. Hitler fue fotografiado desde su infancia hasta la Blitzkrieg. Quiere estar al frente, quiere compartir la emoción, quiere oler la pólvora. Hasta el búnker. Estas imágenes revelan los secretos de la vida íntima de Hitler y de las personas a las que lideró. Hitler entra y te dice que eres importante. Te dice que tiene un plan, que sabe que salió mal y que puede arreglarlo. Con imágenes raramente vistas y recién digitalizadas, esta es la historia del ascenso y caída de Adolf Hitler. Imagen por imagen, cuadro por cuadro. Creo que Hitler creó una imagen de celebridad política que antes no existía. La manipulación de los medios, la presentación de sí mismo, se puede trazar una línea desde eso hasta lo que hacen hoy las estrellas de cine y del rock. Septiembre de 1939. Tras 6 años en el poder, Hitler lanza su Blitzkrieg, la guerra relámpago. Decenas de miles de soldados invaden Polonia. Sus tanques y aviones arrasan ciudades y pueblos. Los polacos pelean con gran valentía contra los alemanes, pero están superados en número, en armas y en táctica. Hitler viaja al frente de batalla, ubicándose a propósito cerca de la acción. Podría haber sido atacado por la aviación polaca o por un francotirador. En cierto sentido parece estar completamente fascinado por la guerra que él mismo desató. Y por supuesto quiere ser visto por sus tropas. Existen muchas imágenes de este periodo en las que lo vemos conduciendo entre muchos soldados alemanes, ansiosos por tocar a su señor de la guerra. Hitler creía que su experiencia en el ejército bávaro lo había convertido en un estratega maestro. Hitler recurría constantemente a sus vivencias en la Primera Guerra Mundial para idear cómo ganar esta guerra. Solía pasar por alto las decisiones de sus generales y les decía: ustedes no tienen idea de lo que es una guerra de verdad. Yo lo viví en las trincheras, sé cómo es la guerra y por eso debemos hacer esto. Hitler tenía un deseo fanático de convertir a Alemania en una superpotencia mundial. Nunca ocultó su ambición y deseo de guerra. Era evidente, e incluso estaba escrito en su manifiesto político de 1924. Mi lucha. Aquí está hablando de expansión. Menciona el Lebensraum, el espacio vital. No es capaz de ver al pueblo alemán limitado por todas las fronteras actuales. Ve una Alemania cada vez más y más grande. En la primera página de Mi lucha, Hitler afirmaba que Alemania y su tierra natal, Austria, debían unirse. Las personas de la misma sangre deben estar en el mismo Reich. El 12 de marzo de 1938, 14 años después de escribir esas palabras, columnas de soldados alemanes cruzaron la frontera con Austria. Heinrich Hoffmann, fotógrafo oficial de Hitler, publicó numerosos libros de fotos promoviendo el culto al Führer. Además, en 1938, documentó el Anschluss, la unión con Austria, en el libro Hitler en su tierra natal. Las fotografías como tal en sí son notablemente claras, vívidas y nítidas, pero además muestran la progresión y documentan la entrada, el cruce de las barreras y de las puertas. Seguimos a Hitler en su recorrido por Austria, que se convierte en una especie de tour patrimonial. Aquí lo podemos ver perfectamente como si fuera el Mesías de una religión secular. Hoffmann, como solía ser, está creando una imagen simbólica. Hitler es el centro inmóvil de un torbellino de éxtasis absoluto
donde la gente se deja llevar por una euforia desbordante. El libro tiene un texto mínimo. Para los nazis, la imagen lo era todo. Tiene todos los subtítulos diminutos. Nadie va a leer eso. Es un festín visual. En otras palabras, a mediados del siglo XX, casi logran esta extraordinaria evolución de una cultura verbal a una visual. Lo entendieron y, en mi opinión, es aterrador, pero también muy inteligente como comprenden que el lenguaje visual es más poderoso que el verbal. Detrás de la propaganda, había un lado más oscuro en el Anschluss con Austria. Un estadounidense llamado Ross Baker, que vivía en Viena con su familia, filmó la llegada de Hitler a la capital. Y los ataques antisemitas que ocurrieron inmediatamente después. Lo más interesante de esas películas es que las grabaron estadounidenses. La mayoría de las imágenes que tenemos de esa época son de familias nazis o de alemanes que presenciaban los eventos. Pero las imágenes del Anschluss hechas por estadounidenses creo que son fascinantes porque ellos estaban viendo todo desde afuera y entendieron la magnitud de lo que ocurría. Ross filmó la indignación de su esposa Helen al ser rechazada en una tienda judía por un miembro de las Sturmabteilung. Eran valientes. Las imágenes muestran su valentía. Después de Austria, el siguiente objetivo de Hitler fue la región de habla alemana en Checoslovaquia, conocida como los Sudetes. Sin embargo, las democracias occidentales, como Reino Unido y Francia, estaban desesperadas por evitar otra guerra en Europa. Era necesario un acuerdo de paz. Habían vivido la Primera Guerra Mundial, habían visto la carnicería que causó. No había una sola familia en Reino Unido que no hubiera perdido a alguien en la guerra. Y no querían repetirlo. Vamos a esperar lo mejor y dejar que Alemania recupere lo que perdió, porque no tiene sentido. Esas partes de Austria, Checoslovaquia y los sudestes son de ellos. El 15 de septiembre de 1938, el primer ministro británico Neville Chamberlain voló a Múnich para discutir con Hitler sobre los Sudetes. El lenguaje corporal en esta imagen de Múnich en 1938 dice mucho. Veamos a Neville Chamberlain, el primer ministro británico a la izquierda. Se ve ansioso. Quiere la atención de Hitler. Juega con sus manos, con sus puños. Se ve que está tratando de controlar la situación, de mantenerse sereno. Pero ahora comparemos su expresión con la de Hitler. Él no está escuchando a Chamberlain. Le dirá cualquier cosa con tal de deshacerse de este viejo. Sí, puede firmar su acuerdo. Pero, ¿saben qué? Lo va a romper. Con el Acuerdo de Múnich, en septiembre de 1938, Checoslovaquia fue obligada a ceder los Sudetes. Pero Hitler, el señor de la guerra, quería más. En marzo de 1939, tomó el resto de Checoslovaquia. Polonia era su próximo objetivo. Al notar la ambición de Hitler, Reino Unido y Francia prometieron defender a los polacos. Para asegurarse de no ser atacado desde el este, Hitler firmó un pacto de no agresión con el líder de la Unión Soviética, Stalin. También acordaron en secreto repartirse Polonia. Nazis y comunistas se odiaban. Llevaban años enfrentándose en las calles de Berlín en los años 20 y 30. Así que la idea de que firmaran un pacto juntos parecía algo ridícula. Nadie nunca lo vio venir. Regresemos a aquella imagen de Hitler en 1914, celebrando la declaración de guerra contra Rusia. ¿Ese mismo hombre ahora está haciendo un trato con los rusos? Para muchos no tenía sentido.
Pero él era pragmático. Sabía que si no negociaba con Stalin, no iba a tener vía libre en los países al este de Alemania que él tanto ansiaba conquistar. Si no hacía este pacto, entonces no podría salirse con la suya. Hitler estaba fascinado por Stalin. Como parte de la delegación a Moscú para firmar el pacto, envió a su viejo amigo y fotógrafo oficial, Heinrich Hoffmann, para ser sus ojos y oídos. Así que envía a Hoffmann a Moscú como espía para observar de cerca a Stalin, y eso en sí mismo es notable. No era alguien que apareciera con frecuencia en los noticieros soviéticos. Por lo general, estaba en un segundo plano, pero Hitler lo encontraba fascinante, sobre todo por lo que había logrado en la Unión Soviética. El trabajo de Hoffmann como propagandista de Hitler era bien conocido por Stalin. Tras la firma, el líder soviético brindó en un alemán entrecortado, deseándole una larga vida. Después de la firma del tratado, Hoffmann regresa y tiene una sesión con Hitler, revisan juntos las fotografías, y Hitler se siente decepcionado al ver una en la que Stalin está fumando. Para él, fumar era algo absolutamente repugnante y un signo de decadencia. Hoffmann se encargó de eliminar el cigarrillo de Stalin en todas las fotos oficiales alemanas de la firma. Con Stalin fuera del camino, Hitler tenía vía libre para atacar Polonia. (1939) El pacto de no agresión con Stalin fue un golpe maestro en la política internacional, pero Hitler necesitaba una excusa para atacar a los polacos, una forma de que Alemania pareciera la víctima de una agresión. Si no encontraba un pretexto real, un engaño serviría. Aquí es donde entran en escena Heinrich Himmler y Reinhard Heydrich de la Schutzstaffel. Ellos idearon un ataque de falsa bandera. La noche del 31 de agosto de 1939, hombres de la Schutzstaffel, vestidos con uniformes polacos, atacaron una estación de radio en la ciudad alemana de Gliwice, cerca de la frontera. Ataron al personal y transmitieron un mensaje incitando a los polacos en Alemania a rebelarse. La forma en que intentaron convencer al mundo de que esto fue un ataque polaco fue dejando un cadáver polaco en el lugar. El hombre elegido por la Schutzstaffel fue Franz Zizek Honiok, de 43 años. Franz Zizek sería la primera víctima de la Segunda Guerra Mundial. Era un polaco étnico que vivía en la Alta Silesia alemana y en esa provincia era conocido como un importante activista pro-polaco. Solo estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Lo arrestaron unos 2 días antes del incidente de Gliwice. Lo llevaron al sitio ya drogado, disperso y luego le dispararon. Dejaron su cuerpo ahí como prueba de que había sido un ataque de polacos rebeldes. Pero era un hombre inocente. Hitler ya tenía su excusa. A la mañana siguiente, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. Hitler pronuncia un discurso solemne ante el Reichstag. Lo empieza diciendo, desde las 4:45, estamos respondiendo al fuego. Luego cita el incidente de Gliwice como prueba de agresión. Esa es su justificación para pelear, y desafortunadamente Honiok fue quien pagó el precio. Lo llamaron Blitzkrieg, guerra relámpago, y en cuestión de semanas, Hitler estaba en Varsovia. Los alemanes libraron una guerra despiadada y sangrienta. Hubo una persecución sistemática contra la población civil polaca, prisioneros de guerra y sobre todo judíos polacos. Durante esas 5 semanas de campaña militar, se estima que las fuerzas alemanas perpetraron más de 600 masacres. La mayoría de las fotos de propaganda en Polonia fueron tomadas por Hoffmann,
Hitler también llevó consigo a un camarógrafo, Walter Frenz, para filmar imágenes destinadas a los noticieros del cine alemán. Frenz siempre viajaba con una cámara Leica ligera para capturar fotografías para su colección personal. Esta imagen, rara vez vista, fue tomada en un avión rumbo al frente polaco. Es una fotografía muy íntima de Hitler. No vemos muchas cosas como esta. Para mí, como fotógrafo que he acompañado a muchos políticos, tiene algo especial. La intimidad, el hecho de verlo relajado. La imagen fue tomada con una Leica. Hitler no debió haber escuchado el disparo de la cámara, solo un leve clic. Pero aquí lo perturbador es el contexto. Ese día estaba volando hacia Polonia, donde muchos judíos y también polacos serían asesinados. El contraste entre la calma de la imagen y la brutalidad de lo que estaba ocurriendo en Polonia es impactante. Una imagen apacible de hombre loco. Junio de 1940. 9 meses después, Frenz capturó esta increíble escena. Hitler, bailando de alegría al recibir la noticia de que Francia se había rendido. El país se había rendido ante los nazis en apenas 6 semanas. Para entonces, Dinamarca, Noruega, Bélgica y los Países Bajos también habían caído. Y los británicos habían sido humillados en Dunkerque. Es casi infantil, pero siento que tiene algo de encanto. No quiero atribuirle nada positivo, pero bueno, la verdad en este momento es inusual en Hitler. Siempre se preocupaba por controlar su imagen y de pronto está brincando de emoción. No es un comportamiento muy maduro, pero simplemente no se puede contener. El 22 de junio, Hitler y sus generales se reunieron en el bosque de Compiègne a las afueras de París para firmar la rendición de Francia. Hoffmann y Frenz estaban allí para capturar ese momento histórico. 22 de junio, una dulce venganza en realidad. El simbolismo de Compiègne es enorme. Ahí fue donde en 1918 se firmó el armisticio con Alemania. Los franceses estaban al mando y humillaron a los alemanes. Ahora con los papeles invertidos, Hitler insiste en firmar la nueva rendición francesa en el mismo lugar. Él era un personaje bastante excéntrico. Incluso ordena con mucho ahínco a sus oficiales sacar el vagón de tren del museo y colocarlo exactamente donde estaba en 1918. Quiere asegurarse de que la humillación sea total y cuando entra se sienta en la misma silla donde 22 años antes se sentaron los generales franceses. Se trata de una revancha histórica, una humillación a Francia. Hitler pasó los días siguientes, recorriendo toda Francia. Junto a viejos camaradas, visitó los campos de batalla de Flandes, donde había servido en la Primera Guerra Mundial. Luego, en la madrugada del 23 de junio, Adolf Hitler llegó victorioso a París. Acompañado por el arquitecto Albert Speer y el escultor Arno Breca, posó para Hoffmann frente a la famosa Torre Eiffel. Mientras tanto, Walter Frenz filmaba el momento desde los pies del Führer. La Torre Eiffel es un símbolo de Francia. Representa su poder, su tecnología, su identidad, y tenemos una foto de Hitler posando frente a ella. Es como si le perteneciera. Se apropió de ella. Se apoderó de la economía francesa, del gobierno. Ahora todo está bajo el control de este hombre. Speer y Breca fueron eliminados por Hoffmann en la edición para hacer que Hitler fuera el centro de la portada de su exitosa colección de fotos, con Hitler en el oeste. Mientras Hitler y sus generales se alejaban, Hoffmann tomó otra fotografía icónica. La calidad de esta imagen es genial.
La fuerza de los uniformes, el contraste entre el cielo y la oscuridad de las prendas y esa emblemática Torre Eiffel. La persona que tomó esta fotografía la hizo al retroceder lentamente. No fue casualidad, él enmarcó la cima de la torre. Él ajustó la composición y continuó retrocediendo hasta conseguir la toma perfecta, porque si la torre hubiera quedado cortada, la foto perdería todo su impacto. Esta foto le dio la vuelta al mundo, salió en muchas portadas de periódicos en Estados Unidos, de Rusia. Fue un documento muy poderoso. En ese momento, la victoria total de Hitler sobre Europa parecía estar a su alcance. Junio 1940. Para el verano de 1940, Hitler había reescrito la historia. Había vengado la humillación de la derrota alemana en 1918. En menos de un año logró lo que el Imperio Alemán no pudo conseguir en 4 de la Primera Guerra Mundial. Superó incluso sus propias expectativas, y eso alimentó su narcisismo en muchos sentidos. Creyó que sus habilidades eran superiores a sus ojos, y llegó a creerse el mejor líder militar de la historia. Diciembre 1940. Con Europa Occidental ahora bajo su control, el pacto de Hitler con Stalin ya había cumplido su propósito. En diciembre de 1940, ordenó a sus fuerzas armadas, la Wehrmacht, prepararse para invadir la Unión Soviética. Creía que la victoria sería rápida e inevitable. Una frase famosa de Hitler es: solo debemos patear la puerta y toda la estructura podrida caerá. El 22 de junio de 1941, comenzó la invasión, con el nombre clave, Operación Barbarroja. La invasión de la Unión Soviética es el momento militar más decisivo de la guerra, el conflicto que define todo. El ataque a la Unión Soviética fue algo sin precedentes. Aquí teníamos un frente de más de 1.600 kilómetros desde el Báltico hasta el Mar Negro. Alemania contaba con 3,5 millones de soldados avanzando, pero al mismo tiempo enfrentaban a 5 millones de soldados soviéticos. Llevaban 3,000 tanques, 4,000 aviones, 600,000 vehículos blindados. La magnitud de la operación era algo inimaginable. Esta vez, Hitler no fue al frente de batalla. En su lugar, fue filmado y fotografiado en su cuartel general. Su imagen era utilizada para tranquilizar al pueblo alemán. El conquistador de Francia seguía al mando. Por horas estudia mapas discutiendo tácticas con sus generales, pero estoy muy seguro de que ninguno de ellos lo acepta como un estratega militar experto, y sin embargo les resulta difícil confrontar a este hombre que sí lo cree y así actúa. Hitler se ve a sí mismo como un gran táctico, cuando no lo era. La Operación Barbarroja fracasó. Los alemanes no estaban preparados para el invierno ruso. Los tanques se averiaban. Las líneas de suministro colapsaron. A pesar de los avances territoriales, la Wehrmacht sufrió 500,000 de bajas en solo 3 meses. Stalin tenía un ejército que parecía infinito, y no solo hombres, sino también mujeres en el frente, algo que era de verdad inusual para esa época. Al final, la victoria soviética se debió a 3 factores: su superioridad numérica, el clima y la pésima logística alemana. La incapacidad de Alemania para derrotar a la Unión Soviética marcó un punto de inflexión en la guerra. El 7 de diciembre de 1941, Japón sorprendió al mundo, atacando Pearl Harbor. Hitler apoyó inmediatamente a su aliado y declaró la guerra a Estados Unidos. En cierto modo era comprensible. Estados Unidos ya estaba apoyando a Reino Unido con sus suministros.
Pero una cosa es recibir material de guerra y otra muy distinta es enfrentarse a la Fuerza Aérea, la Marina y el enorme ejército de Estados Unidos. Con toda esa potencia militar y económica en su contra, Alemania iba a perder. Para Hitler, la guerra lo consumía por completo. Se volvió cada vez más inaccesible para su pueblo. En 1942, solo dio 5 discursos públicos. Las oportunidades de fotografiarlo eran escasas. Hitler se volvió más reservado. Se enfocó casi por completo en la guerra. Eso era lo único que le importaba en ese momento. En realidad, hizo muy pocas apariciones públicas, pero el archivo de imágenes que se había generado desde 1926 hasta 1939-40 seguía muy vivo. Todavía se estaban reproduciendo esas imágenes una y otra vez. El mito de Hitler se mantenía gracias a la propaganda visual, aunque él ya se hubiera retirado de su cuartel general. Para el pueblo alemán, su presencia seguía intacta a través de estas imágenes, así como su culto. Hitler pasaba la mayor parte del tiempo en su cuartel general o en el Berghof, su refugio en las montañas de Baviera. Esta fotografía fue tomada en el Berghof en 1942. Para empezar, es una foto mal tomada. La iluminación es deficiente, la escena se siente forzada. Se ve que están en una habitación muy sombría, haciendo el saludo nazi, pero sin un público. Aquí vemos a Walter Frentz documentando todo. Podemos notar cierta incomodidad en sus expresiones. Es 1942 y en el frente ruso las cosas no marchan muy bien. Algunos parecen agotados. Miren a Ribbentrop, se ve cansado, tal vez porque la foto fue tomada tarde en la noche. A Hitler le encantaba trasnochar. Se ven tensos, serios, creo que incluso precavidos. Y todo esto quedó registrado en la imagen. Cuando se tomó esta fotografía, 250 millones de personas en Europa estaban bajo control nazi. En los territorios ocupados, se libraba una guerra racial. El exterminio sistemático de la población judía. En Polonia, cientos de miles de judíos fueron confinados en guetos superpoblados. Las administraciones judías de los guetos contrataron fotógrafos para documentar la vida allí. Tomaban fotografías del trabajo en talleres y fábricas. Imágenes que se presentaban a las autoridades nazis eran parte de un esfuerzo desesperado de administración del gueto para evitar un destino aún peor para los prisioneros. Creían que si demostraban que el gueto era un centro de producción útil, podrían impedir que los nazis los asesinaran. Rick Ross era un fotógrafo judío que trabajaba en el gueto de Łódź, en Polonia. En secreto, tomó imágenes que documentaban la brutalidad de la vida en el gueto, esperando que quedaran como testimonio para la posteridad. Mucha gente cree que la única forma real de resistencia era la lucha armada, pero imagínate, en el gueto era casi imposible conseguir un arma. En verdad, imposible. Así que surgió otra forma de resistencia: documentar lo que estaba sucediendo, recolectar pruebas, además esconderlas, y esperar que después de la guerra alguien las encontrara para demostrar lo ocurrido. Tomar fotografías también fue un acto de resistencia. Era crear un archivo. Y este acto de resistencia significaba preservar la memoria, es decir, esto es lo que somos. A simple vista, muchas de estas fotos parecen retratos normales de personas comunes. Podríamos decir que no muestran los horrores del gueto, al menos no por completo. Pero creo que es crucial ver estas imágenes hoy. Las víctimas no querían ser retratadas como simples figuras pasivas y desvalidas. Querían ser recordadas como personas que amaban a sus hijos, como
seres humanos con dignidad e identidad. Así querían ser recordados. En 1944, Henrik Ross enterró sus fotografías en latas de metal. Un año después, tras la liberación de Polonia por el Ejército Rojo, regresó a recuperarlas. Son desgarradoras. Es muy difícil mirarlas, son desgarradoras. Una de mis favoritas es la imagen de una mujer besando a su hijo. No solo es un momento hermoso de amor y humanidad, también está la propia maternidad de la imagen. Estuvo oculta bajo la tierra. Si miras de cerca verás que los bordes están dañados. El tiempo y la humedad han dejado su marca en el negativo. Esa imagen lleva consigo la historia de su ocultamiento y su posterior hallazgo. Teniendo en cuenta estas circunstancias, creo que es fundamental recordar que cuando vemos fotografías del periodo nazi, las imágenes perfectas casi siempre son de los perpetradores. Solo los perpetradores tenían acceso a las mejores cámaras, a los ángulos ideales, a los laboratorios de revelado. Si buscamos una foto técnicamente impecable, probablemente estamos viendo una imagen de toda esta propaganda nazi. Las fotos de Henrik Ross son importantes precisamente porque reflejan la enorme dificultad y el riesgo que conllevaba tomarlas, crearlas y luego esconderlas. Ese fue el milagro de su supervivencia. A principios de 1944, los aliados avanzaban en todos los frentes. Sus tropas empujaban a los alemanes hacia el norte de Italia, los japoneses retrocedían en el Pacífico y los soviéticos avanzaban lentamente hacia Alemania. Capturar a Hitler y poner fin al régimen nazi ahora parecía posible. Existía el temor de que Hitler intentaría huir disfrazado. Usando un retrato suyo de los años 30, el The New York Times encargó a un experto en maquillaje de Hollywood la creación de varios retratos modificados para mostrar cómo podría cambiar su apariencia. Hitler seguía dirigiendo la guerra desde el Berghof, su refugio en la montaña. Lo inquietante es que en el Berghof la rutina de Hitler no cambió en absoluto. Se levantaba tarde, tenía el mismo círculo de amigos. La única diferencia era que ahora tenía reuniones diarias y nocturnas con todos sus generales. Hitler y su círculo cercano solían ver películas caseras grabadas antes de la guerra por su pareja Eva Braun. Les gustaba recordar tiempos mejores. El ministro de propaganda, Joseph Goebbels, escribió en su diario: "Era como en los viejos tiempos". Pero lo cierto es que vivían en una fantasía. Normandía. El 6 de junio de 1944 comenzó la tan esperada invasión del norte de Europa. El día D. En 24 horas, más de 60.000 soldados y 9.000 vehículos desembarcaron en Normandía. Se aseguró una franja costera de 80 kilómetros. A estas alturas el desenlace de la guerra es evidente. Todos saben que Alemania va a perder. Los generales lo saben. La cuestión es qué pueden hacer al respecto. Mientras Hitler siga en el poder, saben que no pueden hacer nada, salvo luchar. Entonces, ¿qué tan leales a él podían ser en ese momento? Esta foto en realidad es muy fascinante. Hitler aparece junto al hombre que intentará matarlo. Por supuesto, en ese momento había muchas personas en el mundo que querían asesinar a Hitler, pero este hombre tenía una oportunidad real de hacerlo. Es increíble que exista esta foto, porque captura la tensión del momento y el drama de lo que ocurrirá. Ese hombre era el coronel
Klaus von Stauffenberg, de 36 años. En pocos minutos, comenzaría una reunión de guerra en la Guarida del Lobo, el cuartel de Hitler, en Prusia Oriental. Stauffenberg había apoyado la guerra al inicio, pero con el tiempo quedó horrorizado por la brutalidad del régimen. Él y sus conspiradores no solo querían eliminar a Hitler, planeaban un golpe de Estado para tomar el poder. Para la resistencia alemana, especialmente la militar, matar a Hitler no era una acción suficiente. Si lo eliminaban, Alemania colapsaría y el comunismo se expandiría por el país y no querían terminar así. Minutos después de esta foto, Hitler y Stauffenberg tomaron asiento en la sala de conferencias. Stauffenberg hizo una excusa para salir y dejó su maletín en el suelo. Dentro, había explosivos con un temporizador. Después, voló a Berlín para coordinar el golpe de Estado. Pero alguien movió el maletín. Cuando la bomba explotó, una pata de la mesa bloqueó gran parte de la onda expansiva. Un informe hablado dice que Hitler sobrevivió con heridas menores. Hitler está vivo igual que sus generales. A partir de ese momento, el golpe estaba condenado a fallar rotundamente. Stauffenberg y otros conspiradores clave fueron arrestados y fusilados esa misma noche. 200 más fueron ahorcados tras un juicio. Pocos días después del atentado, Hitler fue fotografiado visitando a los heridos. El régimen presentó su supervivencia como un acto de providencia. La propaganda se intensificó y el pueblo alemán sintió una gran oleada de simpatía por Hitler. A finales de 1944, las fronteras de Alemania habían sido invadidas en el este y el oeste. Los aliados se acercaban, pero los alemanes seguían luchando. ¿Por qué el pueblo alemán siguió tan fiel a Hitler y al Partido Nacional Socialista hasta el final? ¿Por qué continuaron luchando? En julio de 1943, estadounidenses y británicos invadieron Sicilia y en cuestión de meses, el fascismo italiano colapsó. Mussolini fue derrocado. Entonces en Italia no eran tan fieles al Duce, pero en Alemania la devoción por Hitler se mantuvo hasta el final. Creo que esto se debe en gran parte al poder de la propaganda nazi, al cine, la fotografía, a la imagen que se había construido a lo largo de los años sobre este gran líder carismático. Fue su héroe. El 16 de enero de 1945, Hitler se refugió en su búnker, bajo la Cancillería del Reich en Berlín. Eva Braun lo siguió 2 días después. Mientras tanto, la artillería soviética y los bombardeos aliados habían reducido la capital a escombros. Berlín parecía un paisaje lunar aterrador. Los habitantes vivían como trogloditas escondidos bajo tierra. El 20 de marzo, Hitler salió del búnker para saludar a un grupo de la juventud hitleriana. Uno de esos jóvenes escribiría más tarde que no podía creer que ese hombre marchito fuera el líder visionario que había llevado a Alemania a la grandeza. Esta es, probablemente, la última fotografía de Adolf Hitler. Junto a su ayudante, Julius Schaub, observa las ruinas de la Cancillería del Reich en Berlín. La calidad de la imagen es pobre. Ya no cuentan con los retratos estilizados de Hoffman. No hay composiciones cuidadosas. Todo en esta imagen es caos. A su alrededor no hay más que destrucción, fragmentos de escombros, estructuras derrumbadas. Y él está allí de pie, frente a lo que queda de la puerta del Reich. Aquí lo notamos bastante resignado, quizás aún en negación, o a lo mejor está pensando,
Sí, creo que este es el final. Creo que su actitud está más allá de la ira o más allá de la desesperación. Está listo para irse a esa habitación y hacer lo único que puede hacer. Para abril de 1945, Hitler había decidido casarse con Eva Braun, su amante secreta durante 13 años. Hitler estaba tan agradecido con ella cuando volvió a una Berlín en llamas, al búnker, cuando todos los nazis habían huido para salvar sus vidas. Eva Braun fue la única que se quedó con él. Le fue leal y por eso Hitler no quería que muriera como su amante. El 30 de abril, las tropas soviéticas llegaron al Reichstag. Hitler decidió que era hora de morir. Y Eva Braun lo acompañaría en la muerte. Había visto lo que le pasó a Mussolini, capturado y ejecutado, su cuerpo colgado y ridiculizado. No quería ese destino para él. Como siempre, quería tener el control de todo, incluso hasta de su propia muerte. Eva Braun tomó una cápsula de cianuro. Hitler también tomó veneno y se disparó en la cabeza. Sus cuerpos fueron sacados al jardín de la Cancillería e incinerados. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió. Los soldados aliados victoriosos se burlaron del dictador muerto. Los retratos de Hitler, una vez venerados por millones, fueron destruidos. Heinrich Hoffmann, el hombre responsable de la mayoría de esas imágenes, fue arrestado. Pero su extenso archivo fotográfico resultó útil para los aliados. Cuando comenzaron los juicios contra criminales de guerra nazis a finales de 1945, en Nuremberg, Hoffmann recibió una oficina para almacenar sus 40.000 negativos. Si algún oficial necesitaba interrogar a un nazi, primero iba a la oficina de Hoffmann y le pedía ayuda. Lo veían como un hombre mayor, muy amable. Le preguntaban, ¿tiene una fotografía de Heinrich Himmler? Y Hoffmann les proporcionaba a los oficiales estadounidenses y británicos imágenes de los altos mandos nazis. Tras los juicios, Hoffmann fue liberado por los aliados. Pero los alemanes que habían sufrido bajo el nazismo protestaron. Así que fue juzgado nuevamente, acusado de enriquecerse a través de su amistad con Hitler y del partido nazi. Esta vez, Hoffmann se convirtió en la noticia. El juicio ha repasado toda su trayectoria, desde sus inicios como fotógrafo comercial a cronista del Tercer Reich. Señor Hoffmann. Él nunca entendió por qué tenía que comparecer ante un tribunal. En su visión, solo era un fotógrafo. Solo documentó al partido nazi. Solo registró lo que hizo Hitler, pero él mismo no tenía nada que ver. Este fue el argumento clásico de muchos artistas que triunfaron bajo el Tercer Reich. Siempre decían, no, yo soy un profesional, no creía en nada. Solo creía en mi oficio, no era nazi, no odiaba a los judíos, soy inocente. Pero Hoffmann nunca tuvo un simple observador, apoyaba plenamente las ideas del régimen. Con sus libros de propaganda en exhibición, las pruebas en su contra eran contundentes. Sus obras son verdaderamente magistrales, y la psicosis que surgió en el pueblo alemán, ese fanatismo puede atribuirse directamente a este fotoperiodismo, a esta glorificación de Hitler. Aquí ha mostrado todo lo que supuestamente era tan atractivo y grandioso de este hombre.
La realidad, sin embargo, era muy distinta. Y su editorial jugó un papel clave en engañar al pueblo alemán de esta manera. Heinrich Hoffmann fue condenado a 4 años de prisión. Murió en libertad en 1957 a los 72 años. El poder del cine y la fotografía fue utilizado por los nazis con efectos devastadores. Hitler desató un horror sin precedentes en la historia humana. Hitler fue el principal responsable de la Segunda Guerra Mundial en Europa, un conflicto que costó decenas de millones de vidas. La guerra más devastadora de la historia. Y además el Tercer Reich llevó a cabo un genocidio sin precedentes. No hay comparación. 6 millones de judíos fueron asesinados a tiros en cámaras de gas, exterminados en masa en los campos de concentración, los campos de la muerte y en las zonas ocupadas de Europa. Nadie tuvo el poder de manipulación emocional que tuvo Hitler. Nadie causó una destrucción tan vasta ni tantas muertes como él generó. Se ha convertido en el símbolo absoluto del mal para nosotros. Es la personificación de la barbarie. Y creo que cuando lo miramos esperamos un porqué en su rostro.